Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antes que nada, permíteme darte las gracias por prestarme tu atención y te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass titulada 5 problemas de salud frecuentes en las mujeres. En ella pretendo enseñarte o mostrarte cuáles son 5 de los principales motivos de consulta de las mujeres en atención primaria. Vamos a intentar también explicar cuáles son las causas que producen estos problemas y buscar algunos truquitos para intentar solucionar o aliviar esas molestias hasta que puedas consultar al médico si es que llega a hacer falta. ¿De acuerdo? Pues vamos con un vistazo general de lo que vamos a ver en esta masterclass y puedes ver que tiene 7 perlas. La primera de ellas, la primera lección, se titula Un incendio en el piso de abajo. Bueno, a ver qué tiene que ver esto con los problemas de salud de la mujer, pero en fin, alguna relación habrá. En la segunda perla vamos a hablar de me va a estallar la perola. ¡Wow! La tercera, estoy atacada, estoy agobiada. En la cuarta, se averió el termostato. ¿Y esto qué es del termostato? En la quinta, ¿será malo? ¿Me voy a morir? En la sexta te vas a llevar una gran sorpresa. Espero que te guste. Tengo algo preparado que creo que te va a gustar mucho. Y en la séptima haremos un resumen de todo lo visto en la masterclass para que te lleves todo fresquito y muy bien resumido. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Vale? Bueno, pues la primera lección se llama un incendio en el piso de abajo. A ver qué pasa. ¿Se le ha quemado la comida a la vecina de abajo y ha empezado a arder el piso? A ver de qué se trata esto. Eh, bueno, si quieres una pista, a ver si con esta foto te da alguna pista, que yo creo que sí, seguro que sí, ¿verdad? Estamos hablando de molestias al orinar. Exactamente, el piso de abajo se refiere a la parte baja y uno de los motivos por los que suelen consultar mucho las mujeres son por molestias a la hora de orinar. ¿Te suena esta sintomatología? ¿Te suena? ¿Has tenido alguna vez síntomas así que te obligan a ir al cuarto de baño constantemente y tienes sensación de picor y escozor? Pues esto es lo que vamos a descubrir en esta lección, ¿vale? Vamos a descubrir cuáles son las molestias al orinar y qué las puede causar, qué podemos hacer para evitarlas o minimizarlas, qué debemos evitar y cuándo debemos acudir al médico, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Las molestias al orinar son fundamentalmente sensación de irritación, quemazón, picor, ardor. En general, una sensación que pareciera que hubiera un incendio, ¿verdad? Estos síntomas los médicos los llaman disuria y son síntomas irritativos. Luego también se acompañan de unas ganas constantes de ir a orinar. Parece que vas al servicio y de momento tienes que ir otra vez y apenas tienes un goteo de orina, no suele salir mucha cantidad de orina. Y también otra característica es la sensación de urgencia por orinar. Todos estos tres síntomas o la combinación de estos síntomas es lo que se llama un síndrome miccional, que casi siempre se asocia a infecciones de orina, ¿vale? Pero pueden acompañarse de otros síntomas también que a veces, y aunque provocan molestias al orinar, no siempre son una infección de orina. Estos síntomas pueden ser dolor en la región genital, dolor también en la zona abdominal baja o en la zona lumbar. También se pueden producir a veces cambios en las características de la orina. La orina puede ser más oscura, turbia y con mal olor. Otras veces puede aparecer aumento o no del flujo vaginal. Hay que tener en cuenta que cuando aparecen estos síntomas, aunque haya molestias al orinar, la cosa orienta a que la infección más que en el tracto urinario pudiera estar en la vagina, ¿vale? Si hay un aumento del flujo de unas o de otras características, casi siempre nos va a orientar que el problema es un problema vaginal más que un problema de infección de orina. A veces pueden haber relación también con la menstruación o no. Normalmente las infecciones de orina no se suelen ver afectadas o alteradas si en el transcurso de la infección viene la regla o no. Pero curiosamente, si la infección es una infección de las vías vaginal, sí que suelen mejorar la sintomatología cuando viene la regla, ¿vale? Porque con la bajada de la menstruación cambian las características y el pH de la vagina y eso hace que desaparezcan por un tiempo los hongos o las bacterias que están provocando la infección, pero cuando termina la menstruación vuelven a aparecer estos síntomas, ¿vale? Y también puede aparecer sensación de fiebre y malestar general, ¿vale? ¿Te suena esto? Realmente las mujeres que tienen alguna infección de orina
pueden comportarse como ella, pero desde luego no se lo pasan tan bien como ella. ¿Por qué es importante las infecciones de orina? Pues vamos a hacer un repaso de la epidemiología. La epidemiología quiere decir a la cantidad de personas que se ven afectadas. Y hay que decir que las infecciones de orina son muy frecuentes en atención primaria. Son la segunda causa de infecciones por las que las mujeres suelen consultar al médico de atención primaria. Las primeras son las infecciones respiratorias, pero a seguidas de ellas, las infecciones de orina son un motivo muy frecuente de consulta. Afecta fundamentalmente más a mujeres que a hombres y va en aumento con la edad. Mujeres menores de 18 años pueden verse afectadas en un 1% a lo largo de un año. Mujeres entre 18 y 50 años, la proporción de personas que consultan por infecciones de orina puede llegar a un 5% y mayores de 50 años pues puede llegar a un 20%. Es frecuente o es muy normal que las mujeres tengan alguna infección de orina a lo largo de su vida. De hecho, entre un 50 y un 80% de las mujeres llegan a tener alguna infección. Pero hay otras, que un 20 o un 30%, que tienen muchas recaídas, muchas recidivas. Quiere decir que son infecciones de repetición. Y en estas personas suele ser un problema bastante importante. Y también se relaciona con las infecciones de orina pues el uso de determinados métodos anticonceptivos, como puede ser el diafragma asociado a espermicidas. También son frecuentes las infecciones de orina después del coito y también en personas con alguna enfermedad de base como la diabetes o incontinencia urinaria. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la anatomía del aparato urinario femenino para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este esquema, podemos ver cómo está la arteria, la aorta, y de la aorta salen las arterias renales, que son las que llevan la sangre que está circulando por todo el cuerpo, la llevan a los riñones, y los riñones actúan como una depuradora donde se filtra la sangre y se elimina lo que no es bueno, los desechos, y se sigue reteniendo la sangre, ¿vale? Los desechos se acumulan aquí en la pelvis renal, que es como una especie de embudo, y por este tubito que es el uréter, pues se dirige la orina hacia la vejiga que es un almacén donde transitoriamente se queda la orina almacenada hasta que la mujer tiene ganas de orinar, va al servicio, abre el esfínter urinario y elimina esa orina, ¿vale? Vamos a hacer también un repaso de lo que sería el aparato reproductor femenino, porque algunas de las molestias al orinar pueden estar relacionadas con infecciones en el aparato reproductor y no en el aparato urinario. Vemos aquí los ovarios que se comunican con las trompas, por donde sería el camino que seguirían los óvulos durante el ciclo. Este es el útero. Este es el cuello del útero y esta es la vagina que es un canal donde a veces pueden aparecer pues, infecciones ya sean por hongos o por bacterias y se caracterizan por un aumento del flujo vaginal. Y otro esquema de la vulva, un poco para recordar la anatomía, y en esta visión podemos ver como en la parte anterior está el clítoris, los labios mayores y los labios menores, y desde adelante hacia atrás vemos primero la apertura uretral o meato uretral, que es por donde sale el pipí, la orina, y más abajo está la cavidad vaginal, la vagina, ¿de acuerdo? Y si seguimos un poquito, esta es la zona del periné y atrás está el ano. Hay que recordar esta anatomía porque luego hablaremos a la hora de mantener una higiene y es importante la forma de limpiarse, de hacer la higiene de esta zona. ¿Qué pueden causar estas molestias al orinar? Pues la causa más frecuente son las infecciones de orina, ¿vale? Las infecciones de orina que casi siempre están causadas por bacterias. Una de ellas, la más frecuente, es una llamada Escherichia coli, que suele ser una bacteria que vive en el aparato digestivo, en la parte final del aparato digestivo, alrededor del ano, y muchas veces por contaminación, pues por cercanía, se acerca al aparato reproductor femenino y al aparato urinario femenino y puede colonizar esa zona y provocar las molestias. Otro motivo que puede provocar estas infecciones de orina, dependiendo de la zona
donde se produce la infección pueden tener unos nombres u otros. Se llaman cistitis cuando es una inflamación de la vejiga, de la orina. Una uretritis cuando está inflamada la uretra, que es la porción final del aparato urinario femenino. Se llama pielonefritis cuando lo que está afectado es la parte alta del aparato urinario, quiere decir el riñón o los uréteres. Y también provocan molestias al orinar las enfermedades de transmisión sexual, muchas veces algunas de ellas provocadas por gonorrea o por clamidias, que casi siempre tienen un flujo purulento, aparece como pus, ya sea en el flujo vaginal o en el flujo de la orina, en la uretra. También pueden provocar molestias al orinar los cólicos nefríticos, son las piedras en el riñón o los cálculos. Estos tienen un dolor muy característico que suele empezar en la zona lumbar, en la zona de los riñones. Se irradia hacia la cara anterior del abdomen y hacia la zona genital o hacia la cara interna de ambos muslos. Suele ser un dolor muy intenso. Si la piedra es pequeñita, pues bueno, puede eliminarse, pero si la piedra o el cálculo es grandecito, puede provocar un dolor muy intenso y repetido y asociado lógicamente a molestias urinarias. Otra de las causas que pueden provocar estas infecciones de orina son las infecciones del flujo vaginal, que pueden ser, como hemos dicho ya, infecciones provocadas por hongos o por bacterias y se caracterizan por eso, por un aumento del flujo vaginal. Cuando son hongos lo que provocan la infección suele ser un flujo blanquecino o grumoso y cuando son bacterias es un flujo más amarillento, verdoso y que huele mal. Otro motivo que puede provocar las molestias al orinar es la atrofia vulvovaginal. Es una especie, se produce en la menopausia y es una pérdida de hidratación y esos tejidos de esa zona de la vulva y de la vagina pierden líquido y se quedan más secos, más ásperos. Todo está relacionado con la pérdida de actividad de los ovarios que dejan de producir estrógenos y entonces esta zona se reseca. También la incontinencia de orina. Hay mujeres que por lo que sea hayan podido tener partos que sean traumáticos, haya habido que utilizar forceps o ventosas y el esfínter de la orina pues ha perdido su capacidad de retener la orina y cuando se hacen pequeños esfuerzos o cuando se ríe la mujer pues puede provocar que haya pequeños escapes y provoca unas molestias parecidas a las infecciones de orina en cualquier caso. También pueden provocar molestias el uso de irritantes físico-químicos, el uso de espermicidas o algunos geles íntimos. También la toma de fármacos es muy frecuente, por ejemplo, que después de la toma de algún antibiótico para tratar algún tipo de infección, pues puedan aparecer hongos en la vagina. Y también la obstrucción urinaria y otras patologías. ¿Qué podemos hacer para intentar aliviar o minimizar, prevenir en la medida de lo posible o minimizar cuando aparecen esas molestias? Pues lo primero es mantener una higiene adecuada y hay que hacer esta higiene desde delante hacia detrás. Como decíamos antes, atrás está la zona del ano, el final del aparato digestivo y ahí es donde suele haber más bacterias, que son las que pueden provocar la infección de orina. Entonces, siempre a la hora de hacer la higiene hay que hacerlo desde adelante, desde la zona del meato urinario y de la vagina hacia atrás, para no arrastrar, es una zona más limpia y para no arrastrar las bacterias hacia esta zona. También es muy importante beber mucho líquido. Si bebemos mucho líquido, ese riñón está filtrando constantemente y al filtrar mucho se produce un efecto de arrastre y las bacterias no se pueden quedar pegadas a las paredes del aparato urinario, que es lo que primero antes de crecer necesitan pegarse a las paredes del aparato urinario y luego empiezan a crecer y cuando ya hay muchas es cuando provocan los síntomas. Tomar mucha vitamina C. La vitamina C estimula el sistema inmunológico y lo hace mucho más resistente a estas infecciones. Y también es muy importante ir con frecuencia al cuarto de baño. Cada vez que se sientan ganas de orinar, es importante ir al cuarto de baño. Si se retienen esas ganas, la orina se queda más tiempo ahí en esa zona, puede haber pequeños escapes y todo eso favorece el que puedan aparecer infecciones de orina. También es muy importante intentar hacer pipí o tener una adecuada higiene después de mantener relaciones sexuales. Con el acto sexual
hay una mezcla de líquidos, de fluidos y un arrastre de bacterias de otras zonas que pueden estar un poco más contaminadas hacia la zona genital, y todo esto puede provocar con más frecuencia infecciones de orina. Eran muy frecuentes o muy conocidas las cistitis de la luna de miel. Esto era anteriormente, cuando no se mantenían relaciones hasta la época del matrimonio, pero eran conocidas por eso, las cistitis de la luna de miel. Importante la higiene después de mantener relaciones sexuales. También se ha descubierto que algunas frutas, como los arándanos rojos y azules, tienen una sustancia que inhibe la capacidad de las bacterias de la Escherichia coli de pegarse a las paredes del aparato urinario, y parece que favorece mucho para evitar las infecciones. Incluso cuando hay alguna infección leve puede mejorar los síntomas. Son importantes también hacer ejercicios del suelo pélvico. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para las mujeres que tienen incontinencia de orina. Cuando se le escapa ese esfínter urinario, está incompetente y no tiene fuerza suficiente para retener la orina dentro de la vejiga, pues suele haber escapes. ¿Y cómo fortalecemos este esfínter? Pues haciendo esto que se llaman ejercicios del suelo pélvico. ¿Y en qué consisten? Pues cuando la mujer está en la taza del váter haciendo pipí, debe intentar cortar el chorro de la orina varias veces y tomar conciencia del esfuerzo que hace y los músculos que aprieta para intentar cortar ese chorro de la orina. Esto es, de alguna manera, con estos músculos ayudamos a darle fuerza a este esfínter, y muchas veces se consiguen mejorar algunos de los síntomas de la incontinencia de orina y de los escapes de orina. Y también pueden servir pues los probióticos y la homeopatía. Los probióticos son unos complementos vitamínicos que sirven para mantener las condiciones de la flora, de la probiota vaginal, ¿vale? Si se mantiene la flora vaginal de la forma más natural posible, pues entonces es más difícil que crezcan otras bacterias. Y abajo te dejo también en un PDF algunos consejos, en este caso relacionados con la homeopatía, que tienen algo que ver con la sorpresita que viene más adelante. Seguro que te van a gustar. Bueno, pues resumiendo, lo que podemos hacer es beber mucho líquido, tomar mucha vitamina C, arándanos y la ayuda de la homeopatía, que para casos puntuales, no para casos graves, pero para casos puntuales puede ser un remedio muy, muy efectivo y puede estar al alcance de la mano. ¿Qué es lo que debemos evitar? Pues aguantar las ganas de orinar. Es muy importante que cuando se sientan ganas de orinar, se vaya al cuarto de baño. Todo lo que sea en retrasar esos momentos, pues puede aumentar las posibilidades de tener infecciones de orina. Hay también que evitar el uso de fármacos, sobre todo antibióticos, y de geles que puedan ser irritantes para la flora vaginal y para la uretra. Hay que evitar tomar también antibióticos si no lo ha prescrito un médico. Y evitar también la ropa ajustada y sintética, porque todo esto impide la transpiración normal de estos órganos y puede favorecer la aparición, sobre todo, de infecciones vaginales. Podríamos esperar, pues, en determinados momentos, si los síntomas no son muy intensos y las molestias urinarias o vaginales son leves, pues podríamos esperar y poner en marcha algunos de los pequeños truquitos que os estoy contando. Desde luego, si no hay fiebre, si el dolor no es intenso y si no hay patologías previas. Habría que acudir al médico si las molestias son moderadas o intensas, si aparece fiebre o malestar general que pueda indicar que la infección es ya de más entidad, si aparecen infecciones de repetición, si es una primera vez, pues bueno, y los síntomas no son muy intensos, se puede intentar poner en marcha algunas de estas medidas. Pero si son infecciones de repetición, hay que acudir al médico. Y si no mejora, aunque sea leve y perduran en el tiempo. Deben acudir sí o sí al médico si se trata de una mujer embarazada, si se trata de algún cólico nefrítico, que, como os he dicho, aparte de las molestias al orinar, se acompaña de un dolor en la zona de los riñones que se irradia hacia la cara anterior del abdomen y se puede irradiar también hacia la zona genital y hacia la cara interna de los muslos. El dolor suele ser muy intenso y requiere de analgésicos potentes para aliviar esos síntomas, aparte de tratar, si la hubiera, la infección de orina.
Deben acudir al médico los que tengan patologías previas, como por ejemplo la diabetes, ¿vale? O si se tiene incontinencia de orina, o si se tiene, está sondado, o se tiene alguna patología prostática conocida. Y también deben ir al médico si la infección aparece en una niña o en una adolescente, ¿vale? También hay que, si se trata de personas mayores con infecciones de repetición, también tienen que acudir al médico, y también los varones, porque las infecciones en los varones son más raras, menos frecuentes, pero suelen ser más graves que en las mujeres. Cuando haya que ir al médico, el médico hará una historia clínica al paciente, valorará los síntomas que está teniendo y pedirá una serie de pruebas complementarias. Lo más frecuente, sobre todo si hay síntomas de una sospecha de infección de orina, será que pida una tira de orina. Eso es una prueba que se hace y en poco tiempo se tiene el resultado, sirve para diferenciar si hay una infección o no, ¿vale? Otras pruebas más complejas que ya necesitan enviarse a los laboratorios sería un urocultivo, que sería una prueba para hacer un cultivo de la orina y ver realmente si hay una infección de orina y qué microorganismo es el que está provocando la infección, y se pondría un tratamiento antibiótico adecuado y específico para ese virus en concreto. Otra prueba, si hay algunos cambios en las características del flujo vaginal, pues podría ser un exudado vaginal, que consiste también en tomar una muestra del exudado vaginal y mandarlo a cultivar para ver si se trata de hongos o bacterias y poner un tratamiento específico. Ya una vez valorada la historia clínica y las pruebas complementarias que hayan sido necesarias, pues el médico pondrá un tratamiento que, si es una infección de orina, casi siempre va a ser un tratamiento antibiótico, y si es una infección pues del flujo vaginal, pues pondrá o bien unos óvulos, o bien unas cremas vaginales, o bien algún tratamiento por vía oral. El tratamiento para las infecciones vaginales pues pueden ser para los hongos o para las bacterias, depende de lo que salga en el resultado o de las características del flujo vaginal. En resumen, pues el incendio en el piso de abajo estaba relacionado con las molestias que parecían de picor, de ardor, de urgencia, que se puedan acompañar o no de dolor abdominal, de cambios en el flujo y de fiebre. Las causas, como primera causa, suelen ser las infecciones de orina, también pueden ser las infecciones del flujo vaginal, los cálculos o piedras en el riñón, la incontinencia de orina o la atrofia vulvovaginal. Como medidas que para poner en marcha, pues sería adecuado pues una buena higiene, siempre desde delante hacia detrás, intentar hacer pipí y mantener una adecuada higiene después de mantener relaciones sexuales, no aguantar las ganas de orinar y hacer ejercicios de suelo pélvico para las personas con incontinencia de orina. Bueno, aquí vemos también gráficamente un poco todas las cositas que hemos visto a lo largo de toda esta lección. ¿Y ahora qué te toca? Pues ahora ya has visto lo que hemos descubierto en este vídeo y tienes que ver cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Es muy importante que tomes nota de lo que has aprendido, de lo que hemos hablado, para que esto se quede grabado en tu mente y no lo olvides. Tienes un minutito que pasa en un segundo. Tiempo cumplido. ¿Y ahora qué te toca? Pues ahora hay que ponerse manos a la obra y hay que aplicar las cositas que hemos aprendido. Por ejemplo, te propongo que bebas abundantes líquidos, tomar mucha vitamina C,
escuchar tu cuerpo y ir al servicio cada vez que tengas ganas de orinar y hacer una adecuada higiene e intentar hacer pipí después de mantener relaciones sexuales. También eso te lo propongo como cosa general, pero te propongo también que pongas en marcha aplicar lo aprendido con MIMO. MIMO es el acrónimo de mantener, incorporar, mejorar y omitir. ¿Qué hábito o qué acción vas a poner en marcha o vas a mantener, perdón, vas a mantener de todas las cosas que venías haciendo y que estabas haciendo bien? ¿Qué vas a mantener? Escribe por lo menos una de esas acciones. ¿Qué vas a incorporar? Intenta meter en tus hábitos por lo menos una acción. ¿Qué puedes mejorar? ¿Y qué deberías omitir? ¿Vale? Bueno, ¿qué te ha parecido esta primera lección? Hay algunas cositas interesantes, espero que te haya servido y ahora vamos a la siguiente lección, que se llama Me va a estallar la perola. ¿Y qué es esto de la perola? ¿Y cómo podemos evitar que estalle? Si no quieres perdértelo, dale clic al siguiente vídeo. Nos vemos.